tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Hasta acá la palabra del Señor. Y el título de la palabra de hoy es ¿quién nos habla? Sí, ¿quién es el que habla en nuestros oídos? Moni, ¿podremos cambiar el agua? ¿Quién nos habla? Fíjate que en estos versículos que te compartí, había una muchacha que día tras día le decía algo a Pablo y a este grupo, donde estaba Silas también. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Porque el diablo está bien informado. El diablo está bien informado de quiénes somos. Y él también sabe de todo lo que vamos a llegar a hacer en las manos de Dios. Por eso es que nos vigila día y noche para hacernos caer, con la finalidad de apartarnos de Dios. Esto es lo único que Él quiere lograr, que nos apartemos de Dios. Porque Él sabe el potencial de cada uno de nosotros. Cuando estamos realmente en las manos de Dios. Porque si no fuéramos tan importantes en las manos de Dios, ¿usted piensa que Satanás va a gastar tiempo entre nosotros? Él va a perder de su tiempo para venir a atacarnos si no vamos a ser poderosos en las manos de Dios. Por eso tenés que creer. Tenés que creer lo grande y poderoso que vas a hacer en las manos del Señor. Pero el arma favorita que utiliza nuestro enemigo, gracias. El arma favorita son las palabras. Porque el diablo nos habla, pero nos habla para confundirnos. El diablo nos miente, nos hace tomar decisiones no sabias para que nosotros caigamos. Ahora bien, somos nosotros los que muchas veces nos dejamos engañar creyendo estos mensajes que llegan a nuestra mente. Por eso tenés que preguntarte: ¿quién nos habla? La palabra dice que tenemos que discernir de los espíritus. Iglesia, lo que tenemos que tener presente es que muchas veces, como en el caso que yo te leí, los demonios dicen la verdad. Como en este versículo de cabecera. Era cierto que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que traían un mensaje. La misión de ellos era hablar sobre la salvación. Era decir de qué manera podían llegar a ser salvos. Esto es la verdad. Pero así como la fe viene por el oír, la fe también se va por el oír. De ahí es que tenemos que discernir en los espíritus. Porque toda palabra es poderosa y afecta nuestro destino. Por eso es que tenemos que saber guardar nuestros oídos de los distintos mensajes que llegan, de aquellos mensajes que no son de Dios, de aquellos mensajes que son verdades a media, que nos hablan utilizando versículos de la palabra, pero con otra finalidad, que es apartarnos del camino del Señor. ¿Quién nos habla
la iglesia? ¿Quién nos habla? Esto te lo debes preguntar siempre que recibís un mensaje. En Marcos 3, 11, 12, Jesús hizo callar a los demonios. No lo dejó igual que en este caso Pablo. Pablo no permitió que le hicieran publicidad gratuita. Te podrás preguntar, ¿por qué no? No está mal, sí dijeron la verdad. Lo que dijeron era cierto. Dice, son hombres, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era verdad. Pero sin embargo Pablo no lo permitió. Porque lo que importa no es solo el mensaje, sino es la fuente que trae el mensaje. Y el alcance final de esa mala decisión que nos va a seguir, que nos va a hacer tomar si seguimos ese consejo. Esa voz que nos está hablando. Fíjate que Pablo no aceptó lo que decía esta chica, lo que decía esta mujer, lo que decía este demonio, porque era el demonio que hablaba, no era la chica, porque dice que estaba poseída por un demonio. Porque si Pablo permitía y le daba identidad a lo que la chica decía, estaba dando a entender que las buenas nuevas del Evangelio de Salvación estaba ligada con la actividad demoníaca de la chica. ¿Se entiende? Era alguien que estaba poseída, alguien que era utilizada porque decía el futuro. Y hay alguien que ganaba mucha plata porque la chica decía. Si Pablo se quedaba con ese mensaje de la chica, iban a decir, ¿para qué? ¿Para qué te voy a seguir a vos, Pablo, si esta me dice lo mismo? Esta sabe todo. Por eso es que Pablo la hace callar. Porque no importa el mensaje, sino quién da el mensaje. Porque Pablo sabía que todo esto estaba ligado a la actividad demoníaca. Porque si él se hubiese quedado callado, hubiese dañado su mensaje. Hubiese dañado ese mensaje de salvación que traía Pablo. Porque iglesia, la verdad y la maldad no se mezcla. No se mezcla. Por eso tenemos que tener cuidado muchas veces con esas verdades a medias que llegan a nuestros oídos. Porque muchos llegan a ser engañados por personas que operan bajo estos espíritus diabólicos. Y sabes que eso pasa dentro de las iglesias. No te creas que esto es en la calle. Aún dentro de las congregaciones suele suceder esto. Lo que pasa es que es fácil reconocer el engaño si lo que llega a nuestros oídos, a nuestra mente, no es bíblico. Cada vez que recibís un mensaje tenés que venir a buscarlo. Entonces es fácil darse cuenta. Eso es fácil. Pero lo difícil es que cuando lo que nos dicen o cuando lo que recibimos concuerda con la palabra de Dios, eso es difícil. Darse cuenta si está bien o está mal. Iglesia, el ataque de nuestro enemigo no es formal. No es formal. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Dice 2 Corintios 11, 14. Se disfraza de alguien bueno, de alguien que te trae un consejo, de alguien que te sabe guiar, que te dice alguna palabra. Por eso él es astuto, cómo él se maneja, cómo se presenta. Porque el diablo no siempre nos miente. Lo que sí siempre nos confunde, siempre nos hace dudar, siempre llegan los cuestionamientos, lo escuchamos recién en el testimonio. Todas las preguntas que llegaban, las dudas, ¿y ahora por qué? Ahora esto, si yo estaba bien, porque así es como opera Él. Por eso es que tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que pedirle discernimiento de espíritu. Para esto lo escuchamos recién en el
discernimiento de espíritu, para no dejarnos confundir, para que no tomemos decisiones equivocadas, escuchando cualquier tipo de voz que llega a nuestros oídos. Porque en el mundo espiritual estamos en una batalla real. Y en esa batalla hay dos participantes. Uno lo sabemos, nuestro enemigo el diablo. Y el otro, nosotros los creyentes. Somos uno de los dos que están en esa batalla. Y el campo de batalla de esta guerra espiritual es la mente. Es la mente. Y el objetivo de nuestro enemigo es destruir nuestro mayor capital espiritual que tenemos. Él lo que quiere es destruir nuestro mayor capital espiritual que tenemos. Él viene a destruirnos espiritualmente. Y ese capital que nosotros tenemos, ¿cuál es? La comunión con Dios. Eso es lo que Él quiere romper, nuestra comunión con Dios. Él viene a atacar nuestra fe. Él viene a romper esa paz que tenemos cuando estamos en el camino del Señor, cuando realizamos la obra del Señor. Por eso es que tenemos que aprender a analizar las armas que utiliza el enemigo. Esas armas que utiliza para lograr el objetivo. Y hay una que es muy importante, que acá la mayoría la conoce, porque es la parte central en la liberación. Es la ofensa, la falta de perdón. Esa es el arma preferida del diablo para lastimar nuestra relación con Dios. Eso es lo que más utiliza siempre. Segunda de Corintios nos dice que debemos perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros. Porque nosotros no ignoramos sus artimañas, por eso es que tenemos que perdonar. Es posible tener comunión con Dios mientras no guardamos rencor en nuestro corazón. Mirá lo que dice Mateo 6. 14:15. Palabra de Dios, yo en mi Biblia la tengo escrita en rojo. Si perdonás a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mirá la importancia del perdón. Y este inmundo, como lo conoce, nos viene a llenar la cabeza que no tenemos que perdonar. Que a nosotros nos tienen que venir a pedir perdón. Iglesia, debemos en obediencia perdonar. Aunque muchas veces nuestro corazón no apruebe esa decisión. Pero debemos perdonar. Aunque no lo sintamos. Porque la falta de perdón nos aleja de Dios. Y si estamos alejados de Dios, no esperes recibir bendiciones. Porque las bendiciones llegan cuando estamos en comunión con Dios. Si no perdonamos, Dios no nos perdonará. Y no contestará nuestras oraciones. Marcos 11. 24-25. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados.
Porque muchas personas, muchos creyentes, influenciados por Satanás, se niegan a perdonar y guardan ese resentimiento en su corazón, lo tienen ahí escondido. Van a seguir siendo hijos de Dios, pero la comunión con el Padre estará arruinada. ¿Por qué? Por falta de obediencia al no perdonar. Desobediencia a la palabra de Dios. Yo no sé si todos están comprendiendo que la falta de perdón retiene las bendiciones que Dios desea entregarnos. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la importancia del perdón. Porque yo creo que todos los que estamos acá hemos recibido misericordia y perdón de Dios. Sí, ¿verdad? Todos recibimos. Entonces, ¿nuestra obligación cuál es? Perdonar. Colosenses 3. Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Está clarito? Colosenses 3:13. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que nos lastimó? O aquella que le prestamos plata y se olvidó. ¿Quién no fue infiel? ¿Quién faltó a su palabra? ¿Quién abusó de nosotros? ¿Quién habló mal? Nosotros lo tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a ser los primeros beneficiados si perdonamos. Y porque vamos a poder acercarnos libremente a Dios. Y vamos a recibir sus bendiciones. Esas bendiciones van a llegar a nuestra vida, van a llegar a nuestra casa, a nuestra familia. Vamos a ser libres de toda raíz de amargura. Y vamos a estar llenos de la paz de Dios. Y esa paz es la que sana todo nuestro ser. Cuando estamos en paz, comenzamos a ver las cosas distinto. Las dificultades van a estar, pero nosotros al tener la paz de Dios la vamos a encarar distinto. Nos vamos a manejar distinto. Iglesia, perdonarse es el mejor negocio en la vida. Por este motivo el diablo nos quiere separar. El diablo no quiere que nosotros sepamos esto. Y si lo sabemos, va a hacer todo lo posible para que no lo pongamos por obra. Porque la falta de perdón es un dique. La falta de perdón es una pared que detiene las bendiciones de Dios. Fíjate que el mismo Jesús lo dijo. Recién te lo leí. Cuando estén orando, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que perdonar. Y que no tenemos que guardar rencor. Porque las diferencias no resueltas condicionan nuestra relación con el Padre. ¿A quién estamos escuchando? Porque solo la palabra de Dios es medicina para nuestra mente y para nuestro corazón. Porque nunca el Señor nos va a hablar diciendo a nuestros oídos algo que vaya en contra de su palabra. Porque si ese mensaje no está alineado con la obediencia de la palabra, el estar bajo autoridad, el pertenecer a los oídos algo que vaya en contra de su palabra. Porque si ese mensaje no está alineado con la obediencia de la palabra, el estar bajo autoridad, el pertenecer, el servir en su casa, si ese mensaje nos lleva a cuestionar, nos lleva a juzgar,
Si ese mensaje que recibimos nos lleva a influir a otros, a equivocar su andar tratando de que nos sigan, ese mensaje no es de Dios. La palabra dice, cuidado con ser piedra de tropiezo para un hijo de Dios. Después léelo tranquilo en tu casa, toma nota. Lucas 17:1-3. Mateo 18:7. Marcos 10:42. Tomaron nota muy rápido. Lucas 17:1-3. Lucas. Mateo 18:7. Marcos 10:42. Hoy nos pusimos contentos cuando pasó David y su señora para escuchar el testimonio, pero contentos porque tomaron la decisión de comenzar a congregarse en este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor los trajo. Y ellos saben que si los trajo es por algo. Nosotros nos decimos siempre que lo mejor está por venir. Yo te profetizo que lo mejor está por venir a la vida de ustedes. Y recuerdo el domingo pasado, nosotros sentimos tristeza con Betty cuando despedimos a María, porque iba a dejar de congregarse. ¿Lo recuerdan, sí o no? ¿Y qué no hace una madre por sus hijos? Donde resigna cosas, donde por acompañar a los de su casa, ella se priva de algo. Pero en su lugar de oración el Señor le habló. Por eso está acá nuevamente. Por eso está acá. Donde los días miércoles va a acompañar a sus hijos. Porque es la finalidad de la madre, acompañarlos en este proceso hasta que despeguen. Pero el mensaje que recibió es que tiene que estar acá. Que este es el lugar. Este es el lugar donde el Señor la trajo y la va a terminar. La va a terminar de formar. Por eso tenemos que discernir qué es lo que escucho. El domingo me fui triste. Hoy estoy feliz de verla nuevamente. Y de saber que el Señor me habló. Ese primer mensaje que se tenía que ir no era de Dios. No era de Dios, estaba bien y seguro. Tiene que acompañar a los de su casa, son familia. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar atentos. No le tenemos que hacer caso a nuestro enemigo. Porque él lo único que quiere es hacernos torcer los pasos. Nos quiere hacer equivocar con verdades a medias. Utilizando palabras de Dios, pero con una finalidad equivocada. Nos habla a través de versículos, pero para que tomemos decisiones equivocadas. Le pasó a Jesús en el desierto. Las 3 veces que el enemigo lo tienta con la palabra. ¿O no? Lo tentó con la palabra. Nada más que eran verdades a media. Pero Jesús fue más astuto. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ponete de pie, iglesia. Nuestra vida debe reflejar la verdad de Dios siempre. Debemos priorizar el crecimiento espiritual. Debemos priorizar el crecimiento espiritual guardando nuestros oídos para que no nos hagan pecar contra la palabra de Dios. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor Jesús, seguir sin desmayar, Señor, pues
Tenemos que seguir, tenemos que avanzar en las cosas del Señor. Y diga, no mirar atrás. No mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Por amor y por fe, Abraham fue a sacrificar a su hijo. Y Santiago dice que lo llamó amigo de Dios. Alguien dice, no voy a seguir, yo te voy a obedecer. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrados ante tu altar, Señor. Diga, no mirar y no mirar atrás. Vamos a con el Espíritu seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrados ante tu altar, Señor. No mirar atrás. Lo cantamos una vez más. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Gloria. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Santo, aunque digan que estoy loca, vamos a decir merecedor, merecedor de alabanza. Qué hermoso aquel que vino a salvarme. Iglesia, debemos obedecer. Debemos obedecer. De alabanza. El Evangelio no es por sentimiento, el Evangelio es por obediencia. Debemos obedecer. Tenemos que crecer espiritualmente para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar de nivel espiritual. Tenemos que crecer definitivamente. Tenemos que soltar perdón. Tenemos que soltar el perdón para poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque el Señor nos está diciendo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Querés recibir un galardón? Ese galardón va a llegar según la obra que vos hagas para el Señor. Iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con nosotros. Amén, amén y amén.